Comunidad, bienvenidos otra vez. Seguimos con Gaby Carrique. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz, sigo feliz. Segundo segmento. Y nos quedamos en el primer segmento con esto que decías de la creatividad del latino, que en general es como muy bien valorada, como que se tendría que explorar un poquito más. ¿Y cómo unes esta creatividad con el liderazgo colaborativo? Sí. Bueno, de hecho, para mí el tema de la colaboración creativa es justamente una de las competencias, es un músculo a desarrollar en los equipos. ¿Cómo hacemos para crear espacios realmente generativos? Porque normalmente, la verdad que yo he visto que a mí me gusta hacer mucho shadow, que vas y observas, ¿no? Los equipos, cómo están funcionando, cómo es una junta, cómo se dan esas dinámicas. Y normalmente veo que cuando tienen un desafío aparece la típica lluvia de ideas, pero es una lluvia de ideas totalmente acelerada, casi que diría estructurada de hueva, como dicen, porque no sale nada interesante, ¿no? Son las mismas ideas de siempre. Cumplir. Claro, y es un tema como hasta a veces una pequeña lucha de egos, a ver quién tiene la mejor idea, o a ver, y ya uno agarró el micrófono y acaparó la atención, y no se da esta realmente colaboración creativa donde emerge esa inteligencia colectiva. Entonces, desde ahí creo que hay mucho para hacer en esa parte, ¿no? Yo estoy trabajando en algunos proyectos de transformación cultural y siempre que deciden, bueno, ¿qué queremos ver más? La colaboración es algo que aparece en todos los casos. Todos quieren trabajar mejor en equipo. Y a veces creemos que eso es solamente tener mejores resultados juntos. Pero el trabajar en equipo y colaborar es una experiencia diferente. Sí, donde totalmente. realmente aprovechamos las habilidades de cada uno de nosotros y nos potenciamos. Y justo por eso, cuando hay una persona que dirige y que tiene experiencia, es más sencillo, ¿no? En teoría. O sea, si tú vas dirigiendo y vas viendo, este trae este talento, trae este power skill, y los vas como dirigiendo, entonces emerge la inteligencia colectiva, ¿no? Sí, o creas contextos. Yo creo que incluso yo miré un paso más atrás, es qué contexto estoy generando para que solito salga y para que la gente tenga la confianza de demostrar el talento y hacerlo valer, y que yo, si soy tu colega en el mismo equipo, reconozca tu talento, reconozca tus habilidades y veo cómo me sumas a lo que yo ya tengo, y ese compartir y colaborar juntos nos enriquece muchísimo. Claro, y tocaste un punto y una palabra clave, es que hay una lucha de egos. Y creo que en todas las relaciones humanas existe también este tema de, o sea, cuando hay un equipo, no, pues yo quiero ser el protagonista, si yo soy el alumno distinguido, quiero seguir siéndolo o quiero brillar más. ¿Y cómo calmar esos egos? ¿Qué te has encontrado en este viaje? Me he encontrado que justamente depende muchísimo, o sea, cualquier persona, más bien todos nosotros, solemos tener como este botón rojo. Yo digo, a veces digo, aquí tocaron mi botón, y yo también, yo saco mi competencia y de repente me doy cuenta que me enrolo en querer ganar la conversación o querer decir lo que yo pienso y que se elija mi idea a toda costa. Eso lo tenemos naturalmente, ¿no? Es parte de lo que somos como humanos. Sin embargo, justamente en el contexto que genero, yo si soy líder del equipo o si soy facilitadora de ese espacio, yo puedo realmente crear un contexto diferente, abriendo el espacio para que todos participen, dándole voz a todos los integrantes de mi equipo, dándome cuenta que por ahí justamente hay personas más extrovertidas y más introvertidas, y cómo hago para que todos tengan voz. Entonces, por ejemplo, desde lanzar preguntas abiertas y darle tiempo a que la gente piense y luego responda, que usen post-its para escribir su respuesta y luego ya la responden. Porque si no hago eso, lo que estoy favoreciendo es que sigamos teniendo los mismos patrones. Siempre habla la misma persona. La ley del más fuerte, y claro, pues ya lo va a resolver. Claro, el más lucidor, el que más le gusta cacarear, ese va a ser el que habla siempre. Y los demás, incluso llega un momento que ya es bastante contraproducente, porque ya salió siempre hablando él, siempre sus ideas. Es el único que habla en las juntas. Entonces tenemos que ver de qué manera creamos un espacio diferente, donde sí se valore la contribución de cada una de las personas. Totalmente. Oye, y en este punto de la lucha de egos, ¿cómo identificar a la manzana podrida? Que dices, o sea, pues es que este cuate ya tiene que salir. Que claro, es una decisión de los directivos, pero cuando tú estás facilitando, sí, de repente dices, híjole,
se ve que no disfruta nada y más bien viene aquí a destruir, porque bueno, pues sucede, ¿no? Y muchas veces los directivos no se dan cuenta, porque se lleva muy bien con él o dice que se lleva muy bien con él. Eso sucede, ¿no? Sí, sí sucede. Digo, creo que cada vez menos hay como toda una sensibilidad en temas de cultura organizacional donde ya se sabe que cierto grado de toxicidad ya no es aceptable. Entonces creo que ahí nos podemos autorregular. Ahora, claro que sí pasa que hay una persona que atenta contra ese espacio que queremos crear, ¿no? Yo digo que a veces es como tenemos ahí un terrorista del espacio donde en lugar de ayudar a que todos estemos sintiéndonos seguros, compartiendo desde nuestra vulnerabilidad nuestras ideas, que en ocasiones son ideas sin trabajar, porque así tiene que ser, así es la creatividad, ¿no? Ideas que parecen ridículas, ideas que todavía no quizás están no bien jalen, ¿no? trabajadas. No pasa nada, esa es la idea, ¿no? Crear un espacio donde tiremos la cantidad de ideas que podamos, cuanto más ideas mejor, sin pulir, sin juzgar, sin evaluar. Y nunca falta una persona que ya empieza a evaluar o que ya empieza a decir que no juzgar, a ese proceso, criticar. ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, definitivamente creo que hay, cuando uno compasivamente se relaciona en ese espacio, le pide permiso a la persona para frenarlo, para interrumpirlo, para que lo que va a decir lo diga después, lo ayudas a regular esa manera en que está entrando, que es contraproducente. Porque esa persona no se da cuenta que cuando dice esa frase tóxica o es una esa bomba palabra, atómica. cambia el ambiente, cambia el clima del equipo. Sí. Y en ese momento están todos a la defensiva otra vez. Entonces, creo que eso se va trabajando y creo que después hay que darle feedback a esa persona para que sea consciente de lo que está provocando. Y lo que escucho me encanta porque también en un momento es invisible, pero después se hace evidente, y que hablabas de la actitud, pero la energía es bien importante, cómo generar este contexto para que el equipo tenga una alta energía, ¿no? Total. Y total. eso también hay dinámicas y hay herramientas desde lo invisible para generar una alta energía, ¿no? Totalmente. Y creo que, exacto, primero la energía de esta de conexión, ¿no? Es como un flujo que vas creando en toda una experiencia. Por ejemplo, hay un caso que hicimos un ideatón, o sea, una jornada, una maratón de ideas con un equipo que tenía un reto muy importante. Eran de distintas áreas de la organización y tenían un reto de ahorro. Llegó un momento que ya no sabían por dónde ahorrar. Ya habían hecho todo lo que podían hacer para ahorrar qué papel, que ya no imprimen, y que el agua, que tráete tu vaso. La luz, obviamente fuera. los recursos, los proveedores y de dónde traían los productos, las materias primas. Ya cada uno de los equipos de distintas áreas ya había encontrado, ya no tenía de dónde sacar ahorro. Entonces se les ocurrió a los financieros decir, oigan, hagamos un ideatón, una sesión creativa para salirnos de la caja y ver qué más se nos ocurre. Bueno, diseñamos esa sesión de 8 horas y empezamos justamente primero con conexión. ¿Para qué? Para sentirnos seguros. Para que entonces yo diga mis ideas, Sí, pero no porque lance. quiero ganar, Claro. sino que digo mi idea para que aporte y escuche las ideas de los demás. Entonces empieza primero con algunos ejercicios de conexión, de escucharnos, de construir el espacio, construir el propósito de para qué estamos ahí juntos, qué es lo que queremos lograr. Eso se va construyendo. Luego hacemos una ráfaga de preguntas para ver qué preguntas le haces a este asunto, a este dilema. Con eso ya empezamos a despertar la curiosidad. El momento que tú generas preguntas, tu cerebro quiere respuestas. Entonces la curiosidad se está activando. Y después hicimos, ahora sí que una serie de ejercicios de creatividad disruptivos para empezar a provocar la generación de ideas. Entonces entramos en esta etapa como de divergencia. Generamos cantidad de ideas, cada equipo iba generando, los cambiábamos de lugar y cambiaban de grupos. Y entonces con distintos tipos de ejercicios muy poderosos de creatividad, donde empezaron a salir un montón de ideas. Al momento que iban saliendo, te juro que había un efecto de efervescencia, de sinergia, ¿no? justamente, y de efervescencia, porque se emocionaban. Claro, ¿por qué no hacemos eso? Es que, claro, yo hace rato que quería que habláramos de ese tema, y como había directores involucrados de cada una de las áreas, lo interesante es que ahí estaba el poder de decisión. Claro. Ellos se ponían de acuerdo mucho más en corto después de todo este proceso, es decir, hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces después convergieron a las ideas, y cuando revisaban, si logramos ejecutar todas estas ideas, superamos nuestra meta de ahorro. Sí, Superamos, pero por billones de dólares,
la meta de y ahora. pasan de, oye, ya no sabemos qué hacer, a no, pues ya vamos a ahorrar millones de dólares. Total. Entonces, hasta identificaron procesos que cambiar, procesos que desechar, que ya no tenían sentido, campañas de marketing que estaban haciendo que eran contraproducentes para el equipo de ventas y que nada más desperdiciaban dinero en una de las fases. Un montón de cosas descubrieron en esas conversaciones que se fueron creando Sí. con las personas que tenían que estar ahí para que justamente pensaran juntos. Qué interesante. Y esta creatividad luego muchas veces se ve frenada por tratar de hacerlo rápido, ¿no? Exacto. Y entonces por eso es importante generar este contexto. Ahora, y también estuvimos compartiendo en las clases de Pati Munivi de stand-up comedy, y quiero pasar al punto siguiente, es, oye, nunca dejas de prepararte, güey. No. ¿No? O sea, Claro. digo, bueno, siempre nos estamos viendo en, Sí, en muchas cosas, pero... En muchos programas nos hemos pero- visto de capacitación, de entrenamiento, de vivenciales. Pero ¿qué Sí. tan importante es el no dejar de prepararte? Pues, yo creo que es fundamental. Si te fijas, si yo no me preparara, si yo no, este año ya invertí en 2 programas, uno en IDEO, otro en un grupo de argentinos, y que tanto con mi socia lo hacemos juntas la mayoría de las veces cuando podemos, más las jornadas de la LATAM. O sea, realmente yo todo el tiempo estoy buscando nuevos insights y inputs y herramientas y probadas y experimentarlas yo en mi primera persona para poder decir, esto funciona, Claro. quiero hacerlo aquí. Creo que es fundamental, y más como estamos en los tiempos que estamos, Roger, con las generaciones, ya 4 generaciones presentes en la organización. Necesitas realmente estar muy ducho en decir qué puedo adaptar y qué necesita cada persona, Y para cada también equipo. Permear a todas, ¿no? a Claro, todas las claro. generaciones. Y además para mantenerte vivo y tu cerebro que siga girando, ¿no? Totalmente. Eso es fundamental por temas de salud mental. Sí. También es importante. Oye, y vamos a pasar al tema holístico ahora. Es Ok. decir, antes decían, oye, tienes que separar al trabajo de tu casa. Lo cual ya vimos que no es posible. O sea, si tú tienes una tormenta en casa, pues no vas a desempeñarte bien en tu trabajo, ¿no? ¿Cómo logras equilibrar el tema de, pues eres mamá, ¿no? Tu hijo es adolescente, ¿no? Sí. Ya, eres esposa, tienes que ir a Argentina porque allá seguro tienes familia y estar aquí. ¿Cómo logras ese equilibrio? Porque eso es algo que todas las mamás se preguntan. ¿Cómo le haces? No sé si estoy en completo equilibrio, pero trato de disfrutar ambos espacios. Bueno, a mí lo que me ha funcionado y que creo que cada vez lo hago más es elegir mis batallas, elegir qué sí quiero, dónde quiero invertir mi tiempo y mi energía. Y con eso, ¿a qué me refiero? De alguna manera, autorregular mi exigencia. Porque si yo quiero ser la mamá perfecta, la que cocina maravilloso y que cada vez que entran a mi casa huele a pastel, la verdad, no me da la vida ni las habilidades. Eso ya hace rato que lo reconocí. Y creo que tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo hago para mantener mi metro cuadrado lo razonablemente funcional, emocionalmente sano, conectándome con mi hijo, con Mauricio, mi hijo Faustino, con Mauricio, mi esposo, poder conversar, poder convivir, poder compartir, y también con mi familia argentina, y sin descuidar ninguno de mis roles, porque para mí también el trabajo es súper importante, me da muchas satisfacciones, me apasiona lo que hago, y como que una cosa retroalimenta a la otra, ¿no? Y cómo hago para generar pequeños espacios de conexión, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, con mi hijo adolescente, esto que digo de la pregunta, yo lo aprendí cuando él era chiquito. O sea, si yo le pregunto algo, me ayuda a escuchar lo que me va a decir. Uh-huh. Sí, porque muchas veces nosotros que estamos tan empapados de estas herramientas, muchas veces no las aplicamos, ¿no? Justo porque estás pensando en cómo la voy a aplicar aquí, cómo la voy a entregar y de repente te falta en casa. ¿Sí? Eso pues, creo que es normal, ¿no? Es normal y tal cual. O sea, yo no soy perfecta No, nadie. en ningún lado. Pero además tenemos ahí, yo también, ¿no? Mis puntos débiles, mis áreas de oportunidad, y pasa, ¿no? Que Sí. de repente te encuentras así, ¿no? Hablamos de estar en nuestro centro y pero a conectados veces te sacan. y empáticos, y de repente ya me salió la furia completa. Digo, cada vez con más conciencia, creo que lo importante es algo que nos ayuda es darnos cuenta, decir, ay, no, esto que está pasándome no está padre, mejor me calmo primero y ya luego veo qué hago, ¿no? Oye, y para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo otra vez, quiero preguntarte para la gente de a pie, porque hablar de transformación cultural creo que en las grandes empresas globales es muy común y la gente lo entiende.
Pero si tú eres un microempresario y tienes 10 trabajadores y dices, es que eso a mí no me aplica, ¿qué sería o cómo les podrías decir a la comunidad? ¿Qué es transformación cultural y por qué es importante? Ok. Bueno, de hecho, cualquier espacio donde convivamos personas tiene una cultura. Va construyendo y está inmerso en una cultura. En el caso de una empresa pequeña, tiene una cultura que ya se construyó con los años que llevan, que muchas veces tiene la impronta, el sello del dueño, ¿no? De la dueña o de la familia que heredó esa empresa. Entonces, esa cultura ya existe. Lo que hacemos en transformación cultural es, bueno, revisar esa cultura que tenemos hoy, que es, por ejemplo, cómo conversamos, cómo actuamos, qué tipo de rituales o dinámicas tenemos como grupo, como empresa, qué tipo de procesos incluso acompañan lo que hacemos, qué tipo de valores tenemos y vivimos en el día a día. Entonces, muchas veces ahí es donde empezamos a detectar, bueno, si esta cultura que tenemos hoy necesitamos alinearla a algo diferente para el futuro que nos espera por los desafíos que estamos viviendo, ahí es donde aparece la oportunidad de hacer una transformación de esa cultura. De donde estás hoy, que a lo mejor hay muchos patrones y valores que estás viviendo que son funcionales y que quieres seguir viviéndolos, y a lo mejor hay algunos que quieres apuntalar y reforzar o modificar, instalar algo nuevo. Quizás una empresa muy jerárquica, muy orientada a servir al jefe, quiero ver de qué manera nos orientamos a servir más al cliente y ponemos a la persona en el centro, tanto al colaborador como al cliente en el centro de lo que hacemos. Ese tipo de procesos es lo que hacemos en una transformación cultural. Me parece muy claro. Y te quiero agradecer de nueva cuenta tu presencia, tu energía y tu compartir. Y bueno, ¿dónde te encontramos otra vez para que la gente lo vuelva a Desde lo Invisible, mi consultora, me encuentran en todas las redes tal cual, @desde lo invisible. Y si no, Gabriela Carrique, también estoy en las redes. En LinkedIn es la que más me gusta, pero también en Instagram y en Facebook y, bueno, futuramente. Sí estoy en TikTok, pero no la aprovecho como la podría aprovechar. Pero ahí los espero para seguir conversando. Pues muchísimas gracias, Gaby, y esta es tu casa. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias.